Buenas noches con todos. El tema de hoy es sistemas integrados de gestión. Vamos a dar una visión rápida de las tres normas: ISO 9001, ISO 14001 y OSA 18001. Eh, la dinámica, para los que no es la primera vez que asisten, pueden hacer las preguntas. Vamos a cambiar la dinámica con respecto a charlas anteriores. A medida que vamos avanzando, si alguien tiene una consulta o una duda, vamos a avanzar en una determinada parte, unos 15-20 minutos, y luego hacemos preguntas y respuestas unos 15 minutos para luego continuar. Bueno, Mario me indica que no hay audio. Eh, Tendrías que revisar tu máquina, que estén conectados correctamente los audífonos o los parlantes. No debería haber inconveniente. En el sistema me indica que... A ver un momento. Sí, el sistema indica que sí tienes. En todo caso, cierra la sala de videoconferencias y vuelve a ingresar de nuevo. Muy bien. Bueno, para agradecer también tenemos a algunos participantes de otros países: Argentina, Chile, Venezuela. Tenemos de Cochabamba, Bolivia, de México, Javier, de Honduras, Jessica, Iquique, Chile. Bueno, hay varios participantes de vecino país de Chile, también de Cali, Colombia, Argentina, Córdoba, Argentina, Ecuador, Quito, Rosario, Argentina y Quito, Ecuador. Muy bien. Geraldine de Iquitos, muy bien. Ok, excelente. Y por supuesto, el 80% de compatriotas de nuestro país, Perú. Bien, vamos a iniciar esta videoconferencia. Cualquier duda que tengan, por favor, luego de la sesión de preguntas pueden hacer todas las preguntas que consideren necesario y las absolvemos para no interrumpir el proceso de realización de esta videoconferencia. Ok, Juanca, iniciemos. Muy bien, vamos a iniciar sin mucho preámbulo. Sistema integrado de gestión en base a las normas ISO 9001, 14 y 18001. Muy bien. Vamos a hacer dinámicas a través de este sistema. A ver, por ejemplo, ustedes, de acuerdo a su opinión, ¿para qué sirve un sistema integrado de gestión? ¿Cuál es su criterio? Pueden escribir. Si alguien quiere usar el audio, le doy acceso al audio y puede eh, emitir su opinión. ¿Para qué implementar un sistema integrado de gestión en una organización en base a las normas ISO 9001, ISO 14001, OSA 18001? Espero su participación de ustedes. Muy bien, no quieren participar. Bien, es para mejorar. Carlos indica: para mejorar el control de calidad de una empresa, calidad de servicio. Muy bien. ¿Qué otra opinión? ¿Qué opina Carolina? Carolina Díaz. Para asegurar que todos los requisitos dentro de la empresa se alineen y disminuir riesgos laborales, imagen de la empresa. Y lo indica Henry Valencia: permite que el cliente tenga una certeza de la eficacia de nuestros procesos y cumplimiento de leyes. Henry Valencia. Muy bien. ¿Qué otra opinión? Para estandarizar la forma de trabajo. Muy bien, Sergio. Samuel indica: para incrementar los ingresos y satisfacer las necesidades de los clientes. Aldo nos indica:
para establecer una estructura de manejo de actividades y procesos en la organización. ¿Qué más? A ver, para integrar trabajador y empleador. Muy bien. Otra opinión. Control de organización en cuanto a calidad y seguridad, nos indica Caterine. Andrés nos indica integrar todas las personas de la organización a fin de cumplir objetivos y metas coherentes con su respectiva política. Muy bien. Antes de iniciar, demos un enfoque general. ¿Por qué implementar un sistema integrado de gestión? En base a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSAS. Estas normas ISO 9001 está orientada a calidad, a satisfacer la necesidad del cliente. A 14001 está orientado a prevenir contaminación y OSA 18001 está orientado a prevenir accidentes a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores o en todo caso de todas las personas en el lugar de trabajo. Entonces, implementar un sistema integrado de gestión en una organización me permite producir un producto o un servicio que satisfaga los requerimientos del cliente. También, durante el desarrollo, la elaboración de este producto, la empresa tenga una conducta responsable con el medio ambiente para prevenir contaminación y a su vez también para prevenir accidentes a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese es el objetivo de implementar un sistema integrado de gestión. Pero por otro lado también, las organizaciones implementan sistemas integrados de gestión con el objetivo de optimizar recursos, ¿no? El objetivo fundamental es optimizar recursos. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Ventajas de implementar un sistema integrado de gestión, importancia, estructura, metodologías de cómo integrar. ¿Por qué es importante? Fundamentalmente, por ejemplo, reducir costos, ¿no? Optimizar recursos, ¿no? Si logro con implementar un sistema de gestión de calidad, logro que se disminuyan los productos no conformes, por ejemplo, ¿no? Que se disminuyan los reprocesos, que se disminuyan las quejas de los clientes. Entonces, eso me permite también reducir costos, ¿no? En un sistema de gestión medioambiental, si logro en la organización prevenir contaminación, si logro que al final evitar que haya contingencias legales, entonces me permite reducir costos en la organización. De igual manera, un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Implementar un sistema de gestión me permite, por ejemplo, disminuir los accidentes. Sería excelente, por ejemplo, eliminar los accidentes en la organización, eso que tiene un alto costo a la organización, como así también para el trabajador o para la persona, ¿no? Muchas veces quedan con lesiones incapacitantes permanentes, ¿no? Siguiente, para alinear requisitos comunes de las normas de gestión usadas. Entonces son estrategias de integración. Lo que se hace es, se analiza cuáles son los aspectos comunes en las tres normas y en función de eso se integran. Para reducir duplicación y burocracia, en un sistema integrado de gestión se elimina la duplicación. Si es que hay tres responsables, por ejemplo, calidad, medio ambiente y seguridad, solamente una sola persona puede gestionar las tres normas para reducir procesos y procedimientos que pueden ser combinados para mejorar la eficacia y eficiencia de la organización. Acá hay un concepto interesante, eficacia y eficiencia. Me voy a demorar un par de minutos, quiero su opinión al respecto para ustedes. ¿Qué significa eficacia y qué significa eficiencia? Es una definición muy interesante y que siempre ustedes cuando lean las normas siempre va a estar direccionado a la eficacia, ¿no? No en forma directa a la eficiencia, pero debemos tener bien claro este concepto, qué es eficacia y qué es eficiencia. ¿Cuál es su opinión de ustedes al respecto? ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere dar su opinión en vivo a través del micrófono? Ok, ya Samuel dice eficacia se enfoca en resultados, eficiencia, optimizar el tiempo, recursos.
Yair, eficacia, logro de objetivos. Jessica, eficacia, hacer un trabajo optimizando recursos. Entonces, hay dos conceptos interesantes: eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, ¿qué es que las organizaciones qué deben ser? ¿Deben ser eficaces o deben ser eficientes? ¿Qué opinan? Entonces, consideremos como definición de eficacia, ¿no? Eficacia es cumplimiento de objetivos. Cuando consigue los resultados planificados, eso quiere decir que eres eficaz, que la organización es eficaz. Pero, si se consiguen los resultados planificados optimizando el uso de recursos, entonces eso es eficiencia. Siempre, entonces, las organizaciones no solamente deben ser eficaces, sino también deben ser eficientes. Eso tiene otra definición que se llama efectividad. Las organizaciones deben ser efectivas. Otro criterio muy importante: la eficacia es de los procesos hacia afuera y la eficiencia es hacia los procesos. Es otro criterio que deben tener en cuenta. Entonces, en todas las normas, cuando ustedes lean 9001, 14, 18001, siempre van a encontrar el término de eficacia, ¿no? Pero eficiencia no en forma directa, pero sí en la norma 9001, por ejemplo, indica la mejora continua de la eficacia, que bien podría traducirse en eficiencia. Entonces, la tendencia ahora en un sistema integrado de gestión, a través de un solo sistema, de ver aspectos de seguridad y salud, aspectos de calidad en los procesos y aspectos medioambientales, de tal manera que cuando se produzca un producto o un servicio, este producto se haya producido teniendo una conducta responsable hacia los trabajadores, previniendo los accidentes. También que este producto o este servicio satisfaga los requerimientos de los clientes, y por otro lado que este producto en su proceso de elaboración sea prevenido contaminación. De tal manera tenga una conducta responsable de la organización hacia el medio ambiente. Entonces, la calidad está orientada a reducir defectos para satisfacer la satisfacción de los clientes, para satisfacer la necesidad de clientes. Medio ambiente, a reducir los efectos nocivos, prevenir la contaminación hacia el medio ambiente. Y seguridad, prevención de accidentes. En un sistema integrado de gestión hay diferentes tipos de documentos. Tenemos manuales, tenemos procedimientos, instructivos, registros. Entonces, cada documento, cada tipo de documento tiene una jerarquía diferente, tiene una estructura diferente. Entonces, el grado de integración es menor. Por ejemplo, el manual de sistema integrado de gestión se integra en las tres normas procedimientos. Hay procedimientos que se integran dos normas: ISO 9001, ISO 14001 y OSA 18001, las tres normas en un solo procedimiento. En algunos casos se integran solamente dos normas, y en algunos casos solamente son específicos para cada norma. Igual los instructivos, y por último los registros. Los registros son específicos para cada sistema. En esta diapositiva número 8 observamos la estructura de la norma ISO 9001. Las tres normas, tanto 9001 como 14 y 18001, están diseñadas en base a ciclo de Deming. Ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar, actuar. Tanto la norma ISO 9001, tanto la norma 14001 como la norma OSA 18001. En este gráfico, ¿qué nos indica? Enfocamos a la estructura de la norma como una organización, como un sistema cuya finalidad es producir un producto o un servicio que satisfaga los requerimientos del cliente. En este caso, por ejemplo, si queremos producir un producto o un servicio, necesitamos variables de entrada, y en el capítulo 7, realización de productos o servicios, se produce un producto de acuerdo a los requerimientos del cliente. Pero en este caso necesitamos recursos que lo debe asignar la alta dirección, responsabilidad de dirección.
Entonces, la alta dirección asigna los recursos para producir un producto o servicio de acuerdo a la necesidad del cliente. Pero lo que te dice la norma, no solamente tienes que producir un producto, sino tienes también que medir, tienes que analizar y tienes que mejorar. Si es que el producto que has o servicio que se ha producido cumple los estándares, excelente, mejora los estándares. Si es que no cumple los estándares, entonces tienes que aplicar acciones correctivas para cumplir esos estándares. Entonces, esto es el ciclo de mejora continua, ciclo de Deming. En 14001, igual, 14-18001 son similares, están enfocadas, están alineadas, están elaboradas, estructuradas en base al ciclo de Deming. Entonces, por ejemplo, planificación, ¿cómo se planifica? Identificando aspectos ambientales, identificando requisitos legales, estableciendo objetivos, metas y programas, y planificar, hacer cómo se hace, etapa de hacer, implementación y operación. Establecer recursos, funciones, responsabilidad, autoridad, establecer capacitación, concientización y competencia, comunicaciones, documentación y sistema de gestión, control de documentación, control operacional y preparación y respuesta a emergencias. Verificación y control, seguimiento y verificación, evaluación de cumplimiento legal, no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, auditorías y por último revisión por la dirección. Entonces, esta norma también está estructurada en base al ciclo de Deming. Una pregunta dice, Katsi, dice, los puntos de la norma están orientadas a la mejora continua. Sí, la norma 9001 está orientada, realmente las tres normas, ¿no? Tanto 9001 como 14 y como 18 están orientadas a la mejora continua, ¿no? Hay una gran diferencia, por ejemplo, la norma 9001 de esta versión con la versión 94. En la versión 94 no estaba alineada a la mejora continua, pero sí estas versiones sí. Y el grado de integración cada vez es mayor, ¿no? Igual, en cuanto a ISO 9001, es probable para el año 2015, hay una norma, la 9001 versión 2015, que ya está en proceso de revisión. Es probable que en octubre de 2015 tenga otra actualización esta norma. Gerardo me pregunta cuáles son los niveles de acción en la norma ISO 9001-2008. ¿Verdad, Gerardo? No entiendo tu pregunta en razón de cuáles son los niveles de acción. OSA 18001. OSA 18001 de igual manera está estructurada en base al ciclo de Deming. Planificación, implementación, verificación y control, revisión, progresión. Si ustedes observan entre 9001, por ejemplo, entre 14001 y 18001, los contenidos son muy similares. Los títulos incluso, o sea, el grado de integración entre 14 y 18001 es mayor que la integración entre 9001 con 14001 y 9001 con 18001. Ok, luego me había olvidado de explicarles, siempre en cada norma ustedes van a ver dos puntos y un número. En este caso, por ejemplo, en la diapositiva que ustedes están observando, dice 2004. Es el año en el cual se emitió la norma, ¿no? Entonces, técnicamente las normas se actualizan cada 5 años, pero en algunos casos demoran más, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la ISO 14001-2004 ya van a ser 10 años que no se ha actualizado, ¿no? Igual la 9001 estamos en 2007. Muy bien. Metodologías de integración, por ejemplo, en este caso, si integramos las tres normas, planificación, por ejemplo, tanto 9001 con 14 y 18, eh, la siguiente, hacer, por ejemplo, realización, tanto 9, 14 y 18, verificación 9, 14 y 18, y luego actuación. Entonces, esto sería lo que se obtendría en un sistema integrado de gestión. Entonces, hay diferentes normas, diferentes formas de integrar.
La forma más sencilla, en todo caso, para poder desarrollar un curso de sistema integrado de gestión de una manera muy sucinta y rápida, en este caso estoy escogiendo la metodología ciclo de Deming, pero ustedes pueden escoger también otra metodología, que es la tradicional, la de las tablas de integración, o a través de guías de integración que existen también, ¿no? Entonces, no hay un estándar de cómo integrar. Lo importante es que en el sistema que establezcas, que implementas, deben tener los requisitos tanto 9001, 14 y OSA 18001, ¿no? Anthony me pregunta cuál de estas normas sería recomendable implementar teniendo en cuenta una empresa constructora. Va a depender del rubro, ¿no? Por ejemplo, una empresa constructora, la gran dificultad del sector construcción es tema de los accidentes. Entonces, usualmente en las empresas de construcción, lo que enfocan inicialmente es a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque de esta manera tienen bajo control los riesgos y evitan que se generen accidentes, ¿no? Pero si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, de manufactura, normalmente empiezan con ISO 9001. Después, una vez que implementan 9001, pueden integrar 14 y 18001, aunque en algunas organizaciones implementan las tres normas en paralelo, ¿no? Va a depender de cada organización. Primero es un diagnóstico, Nilo me dice, primero es un diagnóstico preliminar y después por estructurar la política, que es el compromiso. Claro, o sea, cuando se implementa un sistema de gestión, lo primero que se hace siempre es un diagnóstico. Tienes que evaluar cuál es el nivel de implementación que tiene la organización. Y en base a ese diagnóstico, estableces las brechas entre lo que tienes con lo que te falta hacer. Entonces haces tu plan de implementación. Entonces, tu plan de implementación, pues, eh, está incluido la elaboración de las políticas, programas, planes y toda la documentación que se requiere para cumplir los requisitos de esas tres normas, ¿no? Karina me dice, ¿se debe considerar la política de la empresa para poder crear el sistema de gestión? Sí, cuando implementas un sistema de gestión, el primer documento marco rector es la política sistema de gestión. Después de la política, pues tienes que desplegar tus objetivos, tus programas, tus indicadores y luego todos los procedimientos que exige un sistema de gestión, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como hemos comentado que vamos a ver en base al ciclo de Deming, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a revisar las normas en base al ciclo de Deming, o sea, planificar, hacer, verificar, actuar. Cuando digamos política, vamos a ver referente a una política integrada, ¿no? Que dice 9001, que dice 14, 18. Y de esta manera podemos optimizar el tiempo. Entonces, planificar esta política, manual de gestión. Margarita dice, buenas noches, el hiper sería uno solo para todos. Sí, el hiper es un solo documento, un solo registro para todos los procesos, todas las actividades que realiza la organización. Manual de gestión, identificación de aspectos de gestión, registros legales, objetivo de gestión, programas. En hacer vamos a ver responsabilidad de autoridad, formación y competencia, comunicación, control de documentos y prestación de servicio. En verificación vamos a ver mediciones y seguimientos y control de registros de auditorías. Luego en actuación, no conformidades e incidentes, acciones correctivas y revisión por la dirección. Muy bien. Antes de iniciar, vamos a dar paso al ciclo de preguntas, cualquier duda que tengan, para poder cerrar estas primeras 13 diapositivas que hemos avanzado antes de continuarlo hasta la siguiente parte. Entonces, Samuel me dice, ¿es necesario implementar un sistema integrado de gestión en el sector servicios o debería implementar solo las normas que se aplica individualmente? ¿No? Independiente, o sea, va a depender de la organización, va a depender de la alta dirección. Puedes implementar un sistema integrado de gestión en base a 9, a 9001, 14, 18001, o en todo caso, puedes implementar inicialmente un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, pero en forma independiente de cuál sea tu decisión, tienes que cumplir la ley.
Por ejemplo, actualmente en nuestro país la ley de seguridad, ¿no? Entonces, ¿quién es cumplir la ley de seguridad? Es que por eso muchas organizaciones lo que hacen es implementan sistema de gestión, un sistema de gestión integrado o un sistema de gestión OSA 18001, ¿no? Carlos González me dice, ¿qué tan factible sería implementar en una pyme? Sí, conozco, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad de empresas con 3, 4 trabajadores y tienen implementación y certificación de un sistema de gestión. Conozco también de un caso de una empresa con 2 trabajadores en la certificación de ISO 9001. O sea, el hecho de que tenga 2 trabajadores o tenga 50 no quiere decir que el que tenga 2 va a poder cumplir menos requisitos. Igual tiene que cumplir todos los requisitos, ¿no? Va a depender del rubro. Por ejemplo, en este caso, de esta empresa que tenía 4 trabajadores, era una empresa del sector textil que gran parte de sus productos los exportaba. Entonces era una estrategia de mercado. Le exigían los clientes que tengan una certificación para poder comprarlo. Martín Peña, ¿cuánto costaría con alguna de las certificaciones? Muy bien Martín, buena pregunta. De frente ha sido al billete. Muy bien, va a depender del número de trabajadores. Por ejemplo, una implementación cuesta más el proceso de implementación que la certificación misma, ¿no? Ahora, el proceso de implementación puedes hacerlo de dos formas. O bien te capacitas o alguien en la organización se capacita y realiza la implementación en forma interna, o bien contratas un consultor externo para que realice la implementación. Usualmente puede demorar pues, de 5 a 7 meses o un año, va a depender de la magnitud de la organización. Costos, bueno, si es un consultor, va a depender de todo precio. Si es interno, bueno, pues te va a costar es el sueldo del trabajador que va a realizar la implementación. Ahora, si es una certificación, por ejemplo, una certificación de repente de 50, 70 trabajadores puede estar en el rango de 2.000 a 4.000 dólares por la auditoría de certificación. Va a depender de qué empresa sea la que certifique. Muy bien. Gerardo, cuando implementamos un sistema integrado de gestión, ¿debo incluir obligatoriamente los 6 procedimientos y 20 registros? Sí, necesariamente. No solamente los 6 procedimientos que ISO 9001. Recuerden que ISO 9001 exige 6, pero es lo mínimo, pero usualmente se implementa más de lo mínimo, ¿no? En 14 y 18001 también hay una serie de procedimientos que se deben establecer, que se deben implementar, porque si no tendrías una no conformidad en caso de que no lo hagas. Milo pregunta, ¿es necesario que el proceso de certificación se debe realizar al menos una auditoría externa? Sí, en la certificación, claro, cuando hagas una certificación, necesariamente la auditoría tiene que ser externa, la auditoría tiene que ser de una entidad independiente, pero ya en las auditorías de seguimiento no es necesario, lo pueden hacer los trabajadores. Es más, se recomienda capacitar un buen equipo de trabajadores para que sean los auditores internos. Genera más valor. Va a depender de cada organización. Karina me dice, antes de aplicar 14001 debería realizarse la evaluación de impacto ambiental para poder analizar e incorporar el sistema integrado. Sí, tener en cuenta que cuando implementes un sistema de gestión de calidad integrado o implementes un sistema ISO 14001, un requisito indispensable es cumplir la legislación. Si la legislación te dice que debes establecer una evaluación de impacto ambiental, entonces tienes que hacerlo con anterioridad. Natalie me dice, cuando hay aumento de enfermedades ocupacionales y accidentes en el área de salud ocupacional, no limita su alcance, que este único al sistema de gestión. No entiendo muy bien tu pregunta, Natalie. En el manual de calidad debe figurar la integración. Sí, donde el manual de sistema integrado de gestión indica. O sea, no es el manual de calidad, sino el manual de sistema integrado de gestión. Ahí se establece cómo está integrado el sistema de gestión, ¿no? Ten en cuenta que un manual de sistema de gestión es la forma de cómo aplicas los requisitos de las 3 normas en tu organización. Emerson, una empresa constructora que es consorcio para implementar un SIG para la matriz IPAR, se implementa cada empresa, pues para todo el consorcio.
Vamos a ver el concepto de consorcio. La matriz hiper o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está en función a la razón social. Si solamente tienes una razón social, entonces es una matriz hiper para toda la razón social. Si es una corporación que tiene varias razones sociales que pertenecen a un mismo grupo, entonces por cada razón social debes tener, o sea, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de forma independiente, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a dar paso a la siguiente fase. Vamos a ver la primera parte, planificación, política y sistema integrado de gestión. La política debe ser, la política debe ser aprobada por la alta dirección. Deben considerar como alta dirección puede ser la gerencia o puede ser un comité de sistema integrado de gestión. Va a depender de cómo se enfoque un proceso de implementación. Indica que la política debe ser apropiada a la naturaleza de las actividades, ya sea aspectos ambientales, riesgos, productos o servicios de la organización. ¿Qué quiere decir? Cuando elabores una política, debes enfocarte en la realidad de la organización. O sea, no se puede hacer una política, por ejemplo, si estoy en el sector construcción, puedo hacer una política pues, que de repente más sea aplicable al sector servicios. Tengo que considerar cuáles son los aspectos ambientales, cuáles son los riesgos y en función de esos riesgos o aspectos ambientales se estructura la política, ¿no? Bueno, YJHO me dice en una empresa de tercerización si tengo dos razones sociales, tengo que elaborar hiper para cada razón social, sí. Para cada razón social tienes que elaborar un hiper. Cada razón, el hiper es por cada, bueno, sistema de gestión por cada empresa. Andrés Muro dice, disculpe si implementa un sistema integrado de gestión en una organización, tendría validez durante los próximos 5 años. Como tengo entendido, sale el próximo la versión 9001 y la OSAS la 45000, sí. Una certificación te dura 3 años, 4 años, o sea, te dura auditorías, después 2 años y al tercer año tienes que otra vez hacer la recertificación. Pero en el caso, por ejemplo, si este año haces una auditoría de certificación y te certificas y luego el siguiente año viene la nueva versión de ISO 9001, lo que va a hacer la entidad certificadora te va a dar un tiempo prudencial para que migres de esta norma, de esta versión a la siguiente. Pero lo que me indica Andrés es cierto, la ISO 45001 en perspectiva también está en proceso de revisión y próxima aprobación, que ISO 45000 va a reemplazar la norma OSAS, ¿no? O sea, en perspectiva la norma OSAS va a dejar de circulación y solamente se ordena una norma que es ISO 45000, que es Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Muy bien. Entonces damos paso y ya vamos a contestar más preguntas para poder avanzar. Y la política entonces debe ser apropiada a las naturalezas de las actividades. Por otro lado, hay 3 aspectos fundamentales que se deben tener en consideración en la política. Entre ellos, el compromiso de mejora continua del sistema integrado de gestión. Eso quiere decir que en la política debe estar explícito el tema de mejora continua en el sistema integrado de gestión. Luego, también cumplir con los requisitos legales aplicables al sistema integrado de gestión. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un compromiso explícito para que la organización cumpla las exigencias legales de la organización. Y luego, también debe haber un compromiso para satisfacer los requerimientos de los clientes, así como prevenir contaminación ambiental y riesgos a la seguridad y salud del trabajador. O sea, estos 3 compromisos deben estar explícitos en la política. Si cualquiera de estos 3 compromisos no están explícitos, tienes una potencial no conformidad. Vamos al manual, el manual de sistema integrado de gestión. ¿Qué debe estar estructurado? ¿Qué información debe estar en el manual? Primero debe estar el alcance del sistema integrado de gestión. ¿A qué se refiere alcance? ¿De qué proceso a qué proceso es el proceso de implementación o certificación del sistema de gestión? O en todo caso, hay que diferenciar el tema de alcance en 9001, 14, 18. En 9001 el alcance se puede sectorizar a un proceso, a una línea de producción, a un área determinada.
En cambio, en 14.001, 18.001 no se puede hacer eso. El alcance está en función al espacio, a dirección fiscal o al lugar, todo el espacio donde está la organización. Luego, en el manual deben estar los procedimientos o una referencia a ellos. ¿Qué quiere decir? Tienes dos alternativas. O dentro de tu manual están los procedimientos o solamente una referencia. Como estrategia recomiendo que solamente tenga referencia a los procedimientos, porque es la única forma que puedo tener para tener un sistema de gestión ágil, un sistema de gestión con una menor cantidad de documentos, una menor carga documentaria, ¿no? Por ejemplo, en oportunidades que he implementado en tu sistema de gestión, el manual no pasa de las 12, 15 páginas, ¿no? Entonces, es importante que tengas un manual de menor cantidad de hojas, porque es más amigable hacia los usuarios, ¿no? ¿Qué pasa si le entregas un manual de unas 100 hojas, 150 hojas? De repente va a ser complicado que lo puedan leerlo. También en el manual debe ser un mapa de interacción de procesos, así como las exclusiones del sistema integrado de gestión. Debe haber las exclusiones del sistema integrado de gestión, también deben estar explícitos en el manual. ¿Qué quiere decir exclusiones? Si bien es cierto, la norma ISO 9001, por ejemplo, es aplicable a todo tipo de organización, no siempre toda la organización, no siempre la organización aplica toda la norma, por ejemplo. Entonces, hay ciertas exclusiones que pueden ser, ciertos requisitos que pueden ser excluidos y estos se deben especificar en el manual. Planificación, objetivos y metas. ¿Qué debes hacer? Establecer políticas y objetivos como guías de programa de gestión. Eso quiere decir que tu política debe estar desplegada en objetivos. La política desplegada en objetivos y también los objetivos deben estar alineados a la política. Estos objetivos deben ser específicos, deben ser cuantificables, deben ser consensuados, realistas y trazables. Es muy importante entonces que los objetivos deben establecer, deben tener estas características, ¿no? Y por cada objetivo lo que tienes que hacer es desplegar un programa. Recuerden que es un programa, un conjunto de actividades en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en este caso, esta diapositiva lo que se observa es un formato sencillo para alinear los compromisos hacia objetivos y metas y asegurarme que todo está alineado, ¿no? Por ejemplo, prevenir la contaminación, parte del compromiso de la política ambiental, el objetivo reducir los residuos sólidos, la meta reciclar el 50% durante un periodo de tiempo de un año y el indicador es porcentaje de residuos sólidos reciclados. De esta manera me aseguro que la política esté desplegada en objetivos y estos objetivos tengan sus metas y también sus indicadores de seguimiento. Entonces, luego de ello tienes que establecer programas de gestión. Has establecido tus objetivos. Primero política, establece tus objetivos. Para cumplir esos objetivos, establece tus programas, conjunto de actividades en un periodo de tiempo determinado. En estos programas que es establecer, asignar responsabilidades, ¿no? ¿Quién va a lograr tal o cual objetivo? ¿Cuáles son las metas? En todas las funciones y niveles pertinentes se indica. ¿Qué significa funciones y niveles pertinentes? Significa despliegue, que todos los objetivos deben estar desplegados en toda la organización. Se deben establecer medios y plazos para lograrlos. Plazos, si es que no se establece un plazo determinado, al final no se cumple. Si no se le da los medios para que se realice este programa, tampoco se va a cumplir. Medios puede ser, por ejemplo, recursos. Es un ejemplo sencillo de para establecer, para despliegue de política y objetivos y metas. Permiten un momento.
Estoy cargando la presentación para que puedan descargarla y durante el desarrollo de la conferencia, de esta manera para evitar que al final de la presentación eh, se sature el sistema. Siguiente, identificación de aspectos ambientales. Entonces, esto orientado a 14001. ¿Cómo planificas? Tienes que identificar tus aspectos ambientales. Siempre que identifique los aspectos ambientales, tienes que identificar por cada actividad, por ejemplo, cuál es el consumo de materia prima, por ejemplo, consumo de energía eléctrica, consumo de recursos naturales, y es como variable de entrada, pero también tienes que analizar las variables de salida, por ejemplo, emisiones, generación de residuos, descargas líquidas. Por ejemplo, si analizamos este proceso de capacitación, pues acá hay consumo de energía eléctrica, ¿no? Como aspecto ambiental significativo, ¿no? Del frente principal. Entonces, en un sistema de gestión ambiental es fundamental. La columna vertebral de todo sistema de gestión ambiental es la identificación de aspectos e impactos ambientales, que se debe hacer por cada proceso, por cada actividad eh, de la organización. Por ejemplo, en esta fotografía, ¿qué aspecto ambiental observan? ¿Qué aspectos ambientales, por ejemplo? A ver sus opiniones, escriban por favor. Tenemos dos diapositivas, dos fotografías. ¿Qué aspectos ambientales observan ahí? Para identificar cuál es el aspecto ambiental y cuál es el impacto ambiental. La relación de aspecto e impacto ambiental es causa-efecto, ¿no? Siempre es causa-efecto. Por ejemplo, en esta fotografía, en el lado superior izquierdo, el aspecto ambiental es emisión de efluentes. ¿Y el impacto ambiental cuál sería? Contaminación al agua, contaminación al río. Por ejemplo, la fotografía de eh, emisión de emisión de gases, por ejemplo, aspecto ambiental, causa. El impacto ambiental es contaminación al aire, ¿no? Entonces siempre hay que el criterio bien claro también qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Luego, ITER, identificación de peligro y evaluación de riesgos. Es importante, de igual manera, es la columna medular de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que te permite identificar todos los peligros, evaluar el nivel de riesgo y establecer los controles necesarios para prevenir accidentes. El objetivo es una metodología muy buena, proactiva, que te permite prevenir accidentes. ¿Qué debes hacer? Identificar actividades laborales, todas las actividades. Tienes que identificar de cada actividad cuáles son los peligros asociados, ¿no? Y luego evaluar el nivel de riesgo. ¿Cómo se evalúa el nivel de riesgo? En base a dos factores: la probabilidad y gravedad. ¿Cuál es la probabilidad en la cual se presenta, o la frecuencia con la cual se presenta este peligro en una actividad determinada? Y después, si es que este peligro se manifiesta en un accidente, ¿cuán grave es para el trabajador? Entonces, esto se utiliza matrices para poder evaluar el nivel de riesgo. En nuestro caso, en nuestro país, el Ministerio de Trabajo ha propuesto tres tipos de matrices que se pueden utilizar para evaluar el nivel de riesgo. Y luego hay que valorar el nivel de riesgo, ¿no? Y luego controlarlo. Solamente aquellos riesgos que estén en nivel tolerable, por ejemplo, entonces no es necesario en todo caso hacer un control, pero sí aquellos niveles de riesgo que sean mayor al tolerable, entonces se tienen que establecer controles para disminuir el nivel de riesgo. En el sector minero, por ejemplo, esto le llaman IPERC, o también IPER, pero al final el objetivo es identificar los peligros y evaluar el nivel de riesgo, no solamente ellos, sino establecer los controles para disminuir el nivel de
el índice de accidentabilidad, ¿no? Por ejemplo, en estas diapositivas, ¿cuál sería el peligro en ambas fotografías? Por ejemplo, Fabián me dice, a ver, algunas consultas por acá. ¿Cuál es la diferencia entre matrices e hiper? Hiper es, es el procedimiento de la metodología de identificar peligro y evaluar riesgos. La forma de cómo se valora el riesgo se valora a través de matrices. Eh, Nos piden tres tipos de hiper. Sí, hay varios tipos de hiper. Hay un hiper inicial, un hiper continuo y otro hiper específico, ¿no? El hiper inicial es cuando se establece la línea base, el hiper continuo es cuando se hace en forma periódica y el hiper específico es para determinadas tareas que tienen riesgos específicos. Hay matrices para encontrar cuáles van a ser los aspectos ambientales significativos, sí. También hay matrices en la cual se evalúan los aspectos ambientales significativos. En todo caso, si tienen alguna duda con respecto a alguna matriz, me escriben un correo, les envío una matriz de referencia. Hiper de seguridad, el de higiene ocupacional y riesgo. Son hiper de seguridad de higiene, claro. Son riesgos diferentes, o sea, el riesgo a la salud ocupacional, riesgos psicosociales, sí, también eso lo pide la legislación. Voy a dar un ejemplo de matrices hiper. En este momento no tengo en la base de datos, pero en todo caso, si es que lo necesitan, me escriben un correo y les envío una matriz. Bueno, por ejemplo, en la primera, ¿cuál sería del vehículo? Por ejemplo, ¿cuál sería el peligro? Siempre hay una confusión entre el peligro y el riesgo. Hay una confusión, ¿no? Cuando se identifica el peligro y también el riesgo. Un criterio muy importante es siempre los peligros se identifican, siempre, y el riesgo se evalúa, ¿no? Por ejemplo, en el carro, ¿qué sería? ¿Cuál es el peligro? Recuerden que el peligro, como concepto, el peligro es fuente, acto o condición que puede o tiene el potencial de daño a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O una combinación de ambas. En este caso, por ejemplo, el trabajador es un, es un acto, una condición. Si es un peligro como acto, por ejemplo, trabajar. Si es como condición, por ejemplo, hacer un mantenimiento o soldar, hacer un proceso de soldadura sin las instalaciones inadecuadas, ¿no? Para el mantenimiento del vehículo, ¿no? Es una condición. Eh, el riesgo, ¿cuál sería? Aplastamiento. La consecuencia podría ser muerte. ¿Qué medida de control establecerías en ese caso, por ejemplo? Entonces, darle una mejor infraestructura al trabajador para que haga el mantenimiento, soldadura de este vehículo, ¿no? El trabajador que está, miren, observen los equipos de protección personal que usan de última tecnología, nanotecnología, ¿no? Son invisibles. También en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el peligro? No uso, no usar equipo de protección personal adecuado, ¿no? ¿No? El riesgo es que se pueda lesionar por partículas, por ejemplo, ¿no? Lo que está haciendo un esmerilado puede proyectar partículas al rostro, por ejemplo, a la vista y puede ocasionarle lesiones, ¿no? Entonces, siempre los peligros, cuando se haga una identificación de peligros, tienes que hacer una identificación de todos los actos, de todos los actos, actos subestándares, condiciones subestándares y también los peligros como fuente. Entonces, es muy importante para que hagas una barrida general de todos los peligros y así de esta manera puedas tomar control y evitar que esos peligros luego se manifiesten en accidentes.
Muy bien. Ok, riesgo, aplastamiento por caída de carro, sí, peligros, inhalación de gases tóxicos, riesgos, el riesgo trabajar sin EVP, no el peligro, el riesgo no es trabajar sin EVP, en este caso el riesgo es eh, lesiones al trabajador, ¿no? Eh, o partículas que se puedan proyectar al- a los ojos. Siguiente, en etapa de planificación, tienes que identificar los requisitos legales, por ejemplo. Entonces, la norma, tanto en 14.001 como en 18.001 te exigen que identifiques las exigencias legales. ¿Cuáles son las exigencias legales aplicables a medio ambiente y aplicables a seguridad y salud en el trabajo? Pero en 9.001 también debes establecer cuáles son las exigencias legales aplicables al producto o al servicio, si en caso lo hubiese, ¿no? Entonces tienes que tener un procedimiento para identificar todas las exigencias legales aplicables a calidad, seguridad y medio ambiente, ¿no? Otro criterio muy importante en este caso es que estas exigencias legales siempre deben estar actualizadas. No las dice que, bueno, debes tenerlas siempre actualizadas. ¿Dónde puedes identificar las exigencias legales? Puedes tener diversas fuentes, desde, por ejemplo, en nuestro país, el diario peruano, en los ministerios, en las bibliotecas, a través de internet, pero estas exigencias legales siempre deben estar accesibles. Puedes tenerlas impresas o puedes tenerlas en forma digital. Claro, estas exigencias legales, recuerden que la norma OSA es una norma general para todo, para cualquier país. Entonces, estas exigencias legales va a depender de cada país, ¿no? Cada país tiene sus exigencias legales y las tienes que identificar de igual manera, ¿no? Ok, siguiente ronda de preguntas antes de continuar hacia la siguiente eh, etapa del ciclo de Deming. Magdalena me dice, ¿cuáles serían las exigencias legales en calidad? Va a depender del producto o servicio que brindes. Por ejemplo, ¿qué pasa si fabricas, por ejemplo, sulfato de aluminio? Sulfato de aluminio hay una norma técnica en Indecopy, entonces tienes que identificar esa exigencia legal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si estás en un servicio de residuos sólidos, ¿no? Transporte de residuos sólidos peligrosos? Entonces, ese servicio está normado, tiene exigencias legales. Tienes que cumplir esas exigencias legales necesariamente, ¿no? Va a depender de cada rubro. En algunos casos pues, no es necesario, no hay exigencias legales, entonces no, el registro de aplicable a calidad pues, está vacío, ¿no? Siguiente pregunta, señores. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver implementación y operación, funciones, responsabilidad y autoridad. La organización debe definir y comunicar la responsabilidad y autoridades a las personas que trabajan en la empresa. Pregunta, en sus organizaciones, ¿cómo definen responsabilidades y nivel de autoridad? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, una forma muy sencilla de definir niveles de responsabilidades a través del MOF, Manual de Organización y Funciones. Una forma sencilla también de definir niveles de autoridades a través, por ejemplo, de, del organigrama. Entonces, lo que te dice la norma define la responsabilidad de cada puesto de trabajo, establece los niveles de autoridad y tienes que comunicar a los trabajadores. A todos los trabajadores deben tener sus funciones, deben conocer en qué posición se encuentra, por ejemplo, un organigrama, ¿no? Cualquier cambio de estructura que hagas en la organización, tienes que revisar las funciones y responsabilidades de igual manera, ¿no? Nilo me pregunta, se ha adelantado un poco, ¿cuánto una conformidad genera que no se llegue a una certificación?
Basta que tengas una no conformidad mayor, no puedes certificarte. Puedes certificarte con muchas no conformidades menores siempre y cuando estén orientadas a diferentes requisitos. Yemuel dice, ¿cuáles serían las exigencias legales del sector construcción respecto a seguridad y salud en el trabajo? Depende. La principal, por ejemplo, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo 005, que es una norma transectorial. Si estás en el sector minero, está en 055. Si estás en el sector construcción, tienes la norma, la G050. Entonces va a depender de cada sector en el cual te encuentres. Tienes que identificar las exigencias legales, ¿no? Si una organización pierde la certificación a una norma, lo pierde sí, en su totalidad no. Tengan en cuenta que ustedes pueden implementar un sistema integrado de gestión, pero cuando le emiten una certificación, la certificación es en forma independiente. O sea, no es que tengan una certificación de las tres normas, ¿no? Le dan un certificado por 9001, un certificado por ISO 14001 y otro certificado por la norma OSA 18001. En el caso pierdas una de las tres certificaciones, pues es en forma independiente, una de las tres certificaciones se retiran y las dos todavía continúan vigentes, ¿no? Y la pregunta de Sergio. Después, otro punto muy importante es el tema de competencia. Todos los trabajadores deben ser competentes en su puesto de trabajo. Por ejemplo, entonces, si estamos, esto exige muy similar en 9001, en 14, en 18001, tema de competencia. Por ejemplo, les hago la pregunta para ver todo esto es coherente. En ISO 9001, por ejemplo, ¿por qué debo exigir competencia del personal ISO 9001? ¿Cuál es la finalidad que un trabajador sea competente en un sistema de gestión de calidad? ¿Para qué? ¿Cuál es su opinión al respecto? ISO 9001, el personal debe ser competente en ISO 9001 para prevenir errores, ¿no? Para que haga su trabajo bien de esta manera que en la cadena productiva no haya errores y eso se pueda generar al final que salga un producto no conforme o en todo caso que ese producto vaya al cliente y pueda generar una queja, ¿no? También deben ser competentes en un sistema ISO 14001 de tal manera que todos los trabajadores estén conscientes para prevenir contaminación, ¿no? Están conscientes de cuáles son, por ejemplo, los aspectos ambientales significativos que están involucrados y puedan contribuir desde su posición para prevenir contaminación. El mismo enfoque es en seguridad y salud en trabajo. Deben ser competentes para prevenir accidentes, que estén conscientes de cuáles son los riesgos que están involucrados, de tal manera que ellos puedan tomar acciones para prevenir que se generen accidentes en su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Las tres normas te exigen que tienes que identificar la necesidad de formación, tienes que identificar la competencia del personal. Para ello tienes que definir los perfiles de puesto para cada puesto de trabajo, analizar con respecto a la realidad de la organización y determinar las deficiencias. En todas estas deficiencias, establecer pues un programa de formación o de capacitación. Entonces, de tal manera que los programas de capacitación están en función a la necesidad de cada puesto de trabajo, ¿no? Tienes que tener documentación y seguimiento de la formación. Eso quiere decir, si es que programas una capacitación de un tema en una fecha determinada, tienes que tener evidencia de esa capacitación en esa fecha que se realizó, ¿no? A través de un registro de realización. Y luego tienes que evaluar la formación recibida. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagas una capacitación o un entrenamiento tienes que verificar la eficacia de la capacitación. Lo puedes hacer a través de un checklist, a través de una evaluación. Hay diversas formas de hacerlo, pero tiene que haber una evaluación posterior de cada capacitación recibida. También tienes que eh, guardar los registros de educación, formación, experiencia y habilidades de todos los trabajadores.
Eso es lo que se llama legajo personal. El legajo del personal de todos los trabajadores tiene que ser preservado de forma adecuada. Competencia, por ejemplo, un poco para ir un poco más a detalle, como dice Brian, competencia está definida en educación, formación, experiencia y habilidades, ¿no? Esos cuatro aspectos considera competencia en ISO 9001. En 1418 solamente se considera competencia, educación, formación y experiencia. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador es competente cuando tiene la educación, cuando tiene la formación, cuando tiene la experiencia y las habilidades establecidas en el puesto de trabajo. Si coincide, entonces quiere decir que ese trabajador es competente. Pero si es que no tiene la formación que se ha establecido en el perfil de puesto, entonces ese trabajador no es competente, por lo tanto, se tiene que capacitar o entrenar para que reúna la competencia necesaria para ese puesto. Luego, comunicación interna. Es muy importante en un sistema de gestión la comunicación. En muchos casos las organizaciones generan pérdidas porque hay canales de comunicación bloqueados. Entonces, en este caso, la norma, tanto la 14 y la 18 te dicen que se debe establecer un procedimiento para establecer cómo se va a realizar la comunicación interna de la organización. Puede realizarse a través de email, puede realizarse a través de periódico mural, a través de boletines, a través de intranet, a través de reuniones periódicas, reuniones gerenciales, reuniones mensuales, y diversas formas de poder evidenciarlo. Lo que establezcas en un procedimiento, de esa forma se tiene que realizar, ¿no? No hay comunicación interna, ¿no? La comunicación interna es la comunicación entre diferentes niveles jerárquicos en la organización. Pero también tenemos la comunicación externa, la comunicación de la organización hacia el exterior, hacia las partes interesadas, ¿no? También en este caso debe tener un procedimiento para establecer las comunicaciones externas, cómo se van a realizar las comunicaciones externas en la organización, quién es que define un responsable, quién es el responsable para recibir y responder las comunicaciones externas, ¿no? Entonces, también eso se genera no solo un procedimiento, sino también un registro de comunicación externa. El caso particular en ISO 14001, por ejemplo, te indica la organización debe tomar la decisión si es que va a comunicar externamente los aspectos ambientales significativos. Te dice solamente si va a tomar, si va a comunicar externamente, que documente la decisión. Entonces, si la organización decide no comunicar sus aspectos ambientales significativos, pues eso debería estar establecido en algún documento, ¿no? Sí, es cierto lo que dice Gerardo. En las organizaciones a veces se generan muchos problemas, pérdidas incluso porque hay canales de comunicación bloqueados, porque a veces en las organizaciones funcionan como áreas, ¿no? Como islas, como feudos. Cada uno cuida su feudo, cada uno cuida su área y al final canales de comunicación bloqueados entre diferentes áreas hacen que a veces que la comunicación no llegue a tiempo y eso genera de repente retrasos en entrega de producto al cliente, se generan en productos no conformes, que eso tiene una repercusión directa en la performance de la organización. Documentación. Entonces, hay diferentes tipos de documentos en un sistema de gestión. ¿Ustedes qué tipo de documentos conocen en sus áreas, en sus empresas, en el día a día de su trabajo? ¿Qué tipo de documentos? Entonces, hay diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, la norma, en este caso, debe incluir, por ejemplo, política y objetivos. O sea, debe haber política, debe haber objetivos en el sistema de gestión, un manual del sistema de gestión. En ISO 9001, por ejemplo, exige que haya un manual. En 14 y 18 no es necesario, no exige las normas que se dispongan en un manual. Si tenemos un sistema integrado de gestión, entonces debería haber un manual del sistema integrado de gestión. Por ejemplo, Geraldine me dice documentos
reglamento interno, plan anual, registros de procedimientos, ¿no? Checklist, análisis de riesgos, organigrama, ¿sí? Leyes, decretos, resoluciones también son documentos externos en el caso de Gerardo. También otro tipo de documentos, los procedimientos requeridos por las normas y lo necesario para la gestión eficaz de la organización. Los procedimientos requeridos por las normas, ustedes saben, 9001 exige 6 procedimientos, 14.001, 13, 18.001, alrededor de 14 procedimientos, pero usualmente en muchas organizaciones, por ejemplo en ISO 9001 deciden documentar todo, entonces no solamente son 6 procedimientos, a veces son 10, 20, 30, 40 procedimientos, ¿no? Va a depender de los criterios de documentación de la organización. También documentos y registros derivados de cumplimiento legal o cualquier otro documento que la organización considere necesario para el desempeño eficaz del sistema de gestión. En general, hay diferentes tipos de documentos, como política, por ejemplo, como hemos visto, lo elabora la alta dirección, lo aprueba la alta dirección, objetivos de igual manera, pero también hay programas. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un plan? ¿Cuál es la diferencia entre un instructivo y un procedimiento? ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento, un instructivo y una cartilla, por ejemplo, ¿no? Entonces son diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, diferencia entre un procedimiento y un instructivo es el nivel de autoridad, ¿no? En un procedimiento interviene más de un nivel de autoridad, en todo caso más de una área. En un instructivo solamente interviene un solo nivel de autoridad. Son las diferencias, las similitudes que ambos generan registros. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un plan? El programa es un conjunto de actividades estructuradas en un periodo de tiempo determinado. En el plan no está planificado en el tiempo. Luego, la diferencia de un instructivo y de una cartilla en que el instructivo genera registros, la cartilla no genera registros. La similitud, ambos intervienen en un solo nivel de autoridad. Entonces son diferentes tipos de documentos que existen en un sistema de gestión. Luego, control de la documentación. Debe tener un procedimiento, se debe un procedimiento para controlar la documentación. Este procedimiento es muy similar en 9001, 14, 18001, en la cual indiques cómo la organización va a aprobar la documentación, de tal manera que todos los documentos siempre se encuentren en circulación, siempre sean vigentes, que toda la documentación sea revisada y actualizada cuando sea necesario, que toda la documentación tenga gestión de cambios, una política de gestión de cambios en toda la documentación, que siempre la documentación esté disponible en todos los puntos de uso. Cuando se requiere, esa documentación debe estar disponible y siempre actualizada. Que la documentación esté legible e identificable y muy fácil de poder evidenciar. Un documento legible es un documento que se puede entender en el mismo idioma del usuario, por ejemplo, en buen estado de conservación. Un documento identificable muy fácil de poder evidenciar a través de un nombre, un código. Debe evidenciar que los documentos externos estén controlados. Como criterio, un documento externo es aquel documento que no ha sido elaborado en el sistema de gestión. Un documento interno es un documento que ha sido elaborado en el sistema de gestión. Y el objetivo es también documentos obsoletos, impedir que el uso no previsto de documentos obsoletos. ¿Qué vas a hacer si es que es un documento obsoleto? Digamos, estás en la versión 2, la versión 1 pasa a ser obsoleta. Si un usuario lo requiere para el día a día, porque tiene apuntes especiales, qué sé yo. ¿Qué hacer? Lo que debes hacer en este caso, poner un sello de repente en la zona superior del documento en el cual indique documento obsoleto, ¿no? Entonces la forma más sencilla es cambiar, ¿no?, la versión actualizada por la versión obsoleta, ¿no? Gerardo me dice, las organizaciones tienen que ver y actualizar constantemente sus documentos para el uso, para que no queden obsoletos. Para eso tiene que haber una buena comunicación dentro de la organización. Sí. En algunas organizaciones incluso ponen frecuencia de actualización. No es necesario. La norma no te pide una frecuencia de actualización. Te pide que actualices. Entonces, ¿cuándo se actualice? Cuando es necesario. ¿Y cuándo va a ser necesario? Cuando cambien los procesos. Si cambian los procesos, entonces hay que actualizarlo. Geraldine, ¿tiene validez los registros de control de EPPs en digital? Sí. Sí, pueden ser, los registros pueden ser en digital o puede ser en papel. Pero ojo,
si es un registro en el cual se necesite, por ejemplo, que entregues un EPP a un trabajador y necesites un cargo a través de una firma, entonces es recomendable que estos registros estén en formato impreso, ¿no? Nuevos procesos generan una actualización de documentos, sí, cada vez que haya nuevos procesos o hayan cambios en los procesos, se deben actualizar la documentación. ¿Cuánto tiempo se tienen que almacenar los legajos personales? Bueno, el legajo personal se tiene que almacenar durante la estadía del trabajador en la organización, ¿no? Pues si el trabajador tiene 20 años, pues su legajo tiene que estar actualizándose durante los 20 años. Marco Calderón dice, ¿el formato digital sirve para el control de entrega? Sí, podría servir. Lo que pasa es que tú puedes tener como un control, pero si es que ante una auditoría, por ejemplo, del ministerio, quieres tú evidenciar que has entregado eh, un EPP, por ejemplo, a un trabajador, entonces la mejor forma de hacerlo es a través de un documento en formato impreso con la firma de cargo de entrega del trabajador, ¿no? Luego vamos a ver control operacional. ¿Por qué es importante el control operacional? Emerson me indica cuánto tiempo se debe guardar los documentos en un sistema integrado de gestión. Los documentos, no hay un tiempo. Cuando es un documento, un procedimiento, por ejemplo, lo que tienes la obligación es de mantener la versión actualizada. Las versiones anteriores las puedes eliminar, depende de cómo esté estructurado tu procedimiento. Y en cuanto a registros, a no ser que sea exigencia legal, lo establece la organización, si es medio año, un año, 2 años, ¿no? Pero si es exigencia legal, tienes que cumplir la ley. Control operacional. Identificar las operaciones necesarias con riesgo ambiental, laboral o de calidad, que sea real o potencial. Planificar las operaciones bajo condiciones operativas seguras en cuanto a calidad, seguridad y medio ambiente. ¿Qué quiere decir control operacional? Que desarrolle las operaciones bajo condiciones controladas en cuanto a calidad, seguridad y medio ambiente, bajo condiciones controladas en cuanto a medio ambiente para que no contamine, bajo condiciones controladas en seguridad para que evitar que se generen accidentes, bajo condiciones controladas en calidad para evitar productos no conformes, ¿no? Entonces, usualmente se establecen procedimientos complementarios en función a los aspectos ambientales significativos y en función a los riesgos laborales. Entonces, ahí tenemos un criterio más para poder documentarlo. O sea, si es que hay un aspecto ambiental significativo, se recomienda tener un procedimiento complementario, ¿no? Si es que tenemos un riesgo significativo, una forma de control operacional es a través de un estándar, de un procedimiento, ¿no? También tienes que definir tus criterios operativos y también la forma de cómo vas a comunicar a tus contratistas, ¿no? Luego, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Estamos preparados para una emergencia? ¿Qué deberías hacer ante una emergencia? ¿Cómo reaccionar? Eh, tus brigadas están conformadas, están capacitadas. ¿Qué emergencias podrías tener? Puede haber un incendio, puede haber un terremoto, puede haber un tsunami, puede haber de repente un derrame, por ejemplo, de un producto químico peligroso. Entonces tienes tus brigadas de emergencia, tienes tus brigadas de lucha contra incendios, tienes tus brigadas de evacuación y rescate. Si que no las tienes, se tiene que crear esas brigadas, se tiene que capacitar y entrenar y tener un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias. La norma te dice, tienes que identificar emergencias o potenciales emergencias y estar preparado ante ello, ¿no? Estar preparado y poner en práctica, cuando sea posible, estos procedimientos, ¿no? Siguiente etapa, verificar. Antes de continuar con la siguiente etapa, vamos a preguntas y consultas, señores. A ver, les escucho sus preguntas y consultas.
¿Qué tipo de emergencias con respecto a calidad? No, emergencias, por ejemplo, plan de respuesta a emergencias es aplicable solamente a 14.001, 18.001, no es aplicable a 9.001, ¿no? No se aplica este requisito a ISO 9001, específicamente 1418. Es para tu pregunta, Rosa. Siguiente consulta, señores. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente etapa, verificación. Un manual de procedimientos es un registro, no. Ahí Emerson ha mezclado tres tipos de documentos. Un manual es un documento, un procedimiento también es otro documento y un registro es otro documento. Son tres tipos de documentos diferentes. El registro también es un documento, pero es un tipo especial de documento. Pero vamos a ver al último la forma de cómo se gestiona. ¿Es necesario implementar un plan de contingencias? Sí, es necesario estar preparado, implementar un plan de contingencias en el caso, por ejemplo, tengas, digamos, estés trabajando con amoníaco. ¿Qué pasa si hay una emergencia de amoníaco? O sea, por más, si actuaron tus brigadas y a pesar de ello no tienes control, se tiene que ir inmediato un plan de contingencias para poder, ya de repente con ayuda de los bomberos, con ayuda de personal especializado externo para tener control. Entonces de repente se tiene que evacuar toda el área, toda la zona, todo el lugar, a fin de evitar eh, posibles lesiones eh, a las personas que viven en el entorno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inundaciones, de igual manera, el plan debe ser aprobado por el sector correspondiente. Sí, en el caso de plan de contingencias, por ejemplo, lo exige INDECI, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre plan de emergencia y plan de contingencia? Muy bien. Plan de emergencia, cuando, por ejemplo, cuando ocurre un evento y solamente eh, se puede controlar a nivel de organización, es un plan de emergencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si este evento, ¿no?, sale fuera de control? Entonces se convierte en contingencia, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa si hay un derrame, por ejemplo, qué sé yo? Hay un derrame de ácido sulfúrico, de repente unos 100, 200 kilos, ¿no? De inmediato la brigada de materiales peligrosos puede contener esa emergencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un derrame no de ácido sulfúrico, sino de amoníaco, ¿no? Entonces puede repercutir a toda una población. Entonces es una contingencia que debe estar estructurada en tu plan de contingencia, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, hay una parte en lo que es plan de contingencia que te exige un plan de ayuda mutua, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? A nivel de organizaciones, en el entorno debe haber ya canales de comunicación en caso suceda una contingencia de ese tipo, ¿no? Si por ejemplo algún trabajador debo tener un plan de contingencia para todo plan, sí, todos deben conocer, eh, bueno, por ejemplo, el plan de contingencia lo deben conocer todos, deben ser capacitados, sensibilizados todos, y bueno, con mucha más razón las brigadas de emergencia, ¿no? Muy bien, vamos a ver seguimiento y medición. Verificación y acción correctiva, seguimiento y medición. ¿Qué te dice la norma en este caso? Eh, la norma, tanto 9001, 14, 18.001, tienes que hacer seguimiento y medición. En 9001 te dice en todos los procesos, tienes que establecer indicadores, por ejemplo, de medición en todos los procesos dentro del alcance de certificación. En 14.001, 18.001 tienes que establecer también indicadores medioambientales o indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser indicadores OSHA, ¿no?, en lo que es seguridad y salud en el trabajo, o indicadores de salud ocupacional también, ¿no?, en seguimiento y medición. Pero también tienes que hacer seguimiento y medición con respecto al cumplimiento de objetivos, ¿no?, cumplimiento de objetivos y metas, ¿no?, en la organización.
también es importante. Entonces, ¿cómo hacer seguimiento y medición para concluir nuestro requisito? Primero te pide un procedimiento para 14.18.001, por ejemplo, de seguimiento y medición. Entonces, en 14.18.001, a través de indicadores medioambientales, a través de indicadores de seguridad y salud en el trabajo, o indicadores OSHA. En 9.001, seguimiento y medición de procesos o seguimiento y medición de productos. En seguimiento y medición de procesos, que es decir, indicadores de medición en todos los procesos. Y seguimiento y medición de productos a través de cuántos productos no conformes tienes, por ejemplo, servicios no conformes, ¿no? En este caso te pide un procedimiento y debes tener un registro al respecto también, ¿no? Luego, evaluación de cumplimiento legal. No solamente hay que identificar cuáles son los requisitos legales, también se debe evaluar el cumplimiento legal, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de cumplimiento legal? Lo ideal es siempre 100%. El cumplimiento legal debe ser 100% el objetivo de la organización. Entonces tienes que identificar y evaluar el cumplimiento legal. Usualmente este requisito es 452 en 14.001 y 18.001. Siempre se integra con 4.32, que es identificación de requisitos legales, ¿no? Al final, en un solo procedimiento se puede unir y establecer como un procedimiento de identificación y evaluación de cumplimiento legal. Entonces, en forma permanente, en forma continua, por lo menos una vez por año, tienes que evaluar cuál es el cumplimiento legal. Entonces, tienes que identificar todas las exigencias legales y luego de ello identificar muchas veces de una ley no aplicas toda la ley, sino ciertos artículos. Hay que identificar cuál es el articulado respectivo y evaluar el cumplimiento. Usualmente esta parte en las implementaciones se delega pues, a abogados que son especialistas, ¿no? Pero una persona que tenga experiencia en ese tema también lo puede desarrollar. Después, no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Esto es muy similar en las tres normas, tanto 9.001, 14.001 y 18.001. ¿Qué quiere decir? Que es una no conformidad en cumplimiento de un requisito. Acciones correctivas son todas las acciones que sirven que tienen como finalidad analizar la causa raíz para prevenir reincidencia, ¿no? Y una acción preventiva evita que ocurra una no conformidad, ¿no? Va a depender de cada organización el enfoque, pero lo más importante en este caso es que siempre las organizaciones, cuando tengan un sistema de gestión robusto, observamos que las acciones correctivas van disminuyendo y las acciones preventivas pues se incrementan, ¿no? En organizaciones que no tienen sistema de gestión, usualmente las acciones correctivas son en mayor cantidad que las preventivas. Es más, a veces ni siquiera establecen acciones correctivas. Lo que hacen es, lo que establecen son acciones correctoras. ¿Qué es una acción correctora? Es la acción inmediata, ¿no? Ponen el parche en un problema, una solución temporal, una solución inmediata y continúan con sus actividades. Entonces se observa que siempre, siempre es muy periódico la reincidencia de una misma no conformidad, ¿no? Catarina me dice, Sandra Liliana Ruiz. Hola Sandra. Catarina, ¿cómo hago para levantar una no conformidad? Lo que tienes que hacer es aperturar una solicitud de acción correctiva. Una solicitud de acción correctiva. Esa solicitud de acción correctiva usualmente tiene varios campos. El primer campo tienes que identificar el origen de la no conformidad, ¿no? ¿Cuál es la no conformidad? Y describirla. Luego, el siguiente campo tienes que aplicar una acción inmediata. ¿Cuál es la acción inmediata que vas a aplicar? El siguiente campo es tienes que identificar cuál es la causa raíz, ¿no? Entonces, para lo cual tienes que eh, eh, utilizar herramientas para identificar causa raíz. Puede ser 5 por qué eso, diagrama causa-efecto. Y luego, una vez que tienes la causa raíz, tienes que planificar tus actividades y ejecutar las actividades. Y luego de ello, tienes que verificar si es que esas actividades han sido eficaces. Si te observas de repente que no se ha presentado otra vez esta no conformidad, entonces ha sido eficaz y das por cerrada la acción correctiva, ¿no? La acción correctiva que se deriva de esta no conformidad, ¿no?
Es decir, que se implementa un sistema capa, bueno, debe ser las siglas de un acrónimo de un sistema, ¿no? Desconozco. Miguel Ángel, ¿basta solo una no conformidad para perder mi certificación? Muy bien. ¿Cuánto necesitas para perder tu certificación? Basta una no conformidad mayor. Si tienes una no conformidad mayor, pues entonces eh, te dan un plazo, usualmente 30 días, para que presentes un plan de acción con evidencias, y luego los auditores de la empresa de certificación revisan si estas evidencias son coherentes, entonces te dan la certificación. Pero si es que no son coherentes o en todo caso no levantas esa no conformidad, entonces pues te retiran la certificación. Puedes pasar una certificación con varias no conformidades menores, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando vayan a diferentes requisitos. Si van a diferentes requisitos no hay ningún inconveniente, pero si hay más de dos, tres no conformidades, más de tres no conformidades a un mismo requisito, una menor se puede convertir en mayor. Manny me dice, podría ser diagrama Chicago, así. Lo que pasa es que le dicen diagrama Chicago, le dicen espina de pescado, diagrama causa-efecto, espina de tiburón, tiene muchos nombres, pero al final es lo mismo. También puede ser 5 porque es también, ¿no? Hay diferentes metodologías. Marco Calderón dice, un ejemplo de una conformidad mayor. ¿Qué pasa si te olvidaste de elaborar la política de calidad, una política estamentaria de gestión? Es una no conformidad mayor. ¿Qué pasa si no tienes un procedimiento de control de documentos? Es una no conformidad mayor. ¿Qué pasa si en tu sistema de seguridad de pronto ven un riesgo intolerable? No has tomado ninguna acción de ese riesgo intolerable, y trabajadores que están realizando esa actividad sin ningún tipo de, de acción de la organización. Entonces es una no conformidad mayor, ¿no? ¿Cuándo se dice que es una conformidad mayor y menor? Una no conformidad mayor es cuando tiene un impacto en el sistema de gestión, un alto impacto en el sistema de gestión de calidad, o sistema entero de gestión, o es un incumplimiento total, por ejemplo, ¿no? Eh, un incumplimiento total y tiene un impacto alto en el sistema de gestión. Y una no menor es cuando pues, es un cumplimiento parcial. Por ejemplo, una menor. Tengo mi procedimiento de control de documentos, todo está ok, excelente, pero encontraron pues, un área, en un proceso, un procedimiento que está fuera de control. Eso es una no conformidad menor. Pero ¿qué pasa si no solamente es un documento? Encuentran un documento en ventas, otro en producción, otro en logística, otro en calidad, entonces son 4 no conformidades menores a un mismo requisito, se convierte en una mayor. Entonces, al convertirse en una mayor, no te recomiendan la certificación. Diferencias entre una conformidad mayor y crítica. Bueno, usualmente la no conformidad mayor, lo que se llama también, no hay no conformidad crítica. De acuerdo a la norma, la definición 011, hay una no, se dividen en conformidad y no conformidad. Es una práctica común en las entidades de certificación que las no conformidades las dividen en mayores y menores y observaciones. O sea, pero el término de crítica, de acuerdo a la definición 011, no está entre los criterios de segmentación. Y casi me dice, en la norma solo existen no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. Ok, sí, eso es cierto. En la norma 19011 solamente indican no conforme mayor, no conformidad, no conformidad y observaciones. Pero es una práctica común entre las entidades de certificación que la no conformidad han dividido en no conformidad mayor y no conformidad menor. En todas las entidades de certificación manejan esos criterios. Y también, usualmente en los informes, aparte de no conformidad menor, te indican cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del sistema de gestión, ¿no? Bueno, son términos utilizados mayormente en lo que es auditoría, ¿no? Auditoría de sistema de gestión. Luego, control de registros. ¿Qué es un registro? A ver, señores, ¿qué es un registro? ¿Cuál es su opinión? Un registro, una definición es información más la data.
También un registro es evidencia de desempeño de procesos, ¿no? Un registro es formato más la data, ¿no? Evidencia de desempeño de procesos es evidencia de auditoría. Un registro también es un documento. Bien, entonces es importante tener un control de registros porque es una evidencia que se ha desempeñado un proceso, es una evidencia que se realizó, se ejecutó algo, ¿no? Entonces es una evidencia de auditoría muy importante, ¿no? Es una evidencia de lo que se hace. Entonces es importante que los registros deben ser legibles, identificables y trazables, que sean legibles. O sea, toda la información que está consignada en un registro no debe estar sujeta a duda. ¿Eso qué quiere decir? No debe estar sujeto a duda. No debe haber borrones, no debe haber manchones, no debe estar tachado, por ejemplo, ¿no? Que la información que se consigne ahí no debería generar suspicacias o dudas, ¿no? También que los registros sean identificables. Se puede identificar fácilmente con un nombre o un código, ¿no? César Rojo, acabo de llegar del trabajo. Un saludo para todos. Muy bien, César, llegas para el cierre. Excelente, muy bien. Vamos a siguiente requisito. Catalina me dice, registro es una evidencia donde se demuestra que estoy cumpliendo con la norma. Sí, no solamente con la norma, un registro, como les indicaba, es evidencia de desempeño, porque puede ser que tú planifiques a través de una programación mucho más de lo que te exige la norma, sea más exigente que la norma. No te lo exige la norma, te lo exige tu sistema de gestión. Por eso el concepto de registro es evidencia de desempeño de procesos, de una actividad que está planificada su realización, pues una evidencia de su realización. ¿Cuánto tiempo se debe almacenar los registros, los legajos del personal retirado? No hay un tiempo, usualmente, por ejemplo, en las implementaciones, el tiempo máximo que se puede, el legajo personal, medio año hasta un año, ¿no? Que es diferente a los exámenes de salud ocupacional. Eso sí tienen un periodo más largo de acuerdo a la ley. Marco me dice, al mantener un contrato digital, ¿podemos llegar más fácilmente al control impreso en caso de necesidad? Sí, sí, la ley 29783 y los sistemas de gestión te permiten tener ya sea digital o ya sea impreso, ¿no? Una auditoría interna de su parte de la empresa internamente, ok, la auditoría interna se puede hacer de dos aspectos. Puede ser que la auditoría interna lo haga los trabajadores de la organización o puede ser que se pague a una empresa externa para que realice la auditoría, ¿no? De cualquiera de las dos formas considerada auditoría interna, ¿no? No me quedó claro entre una no conformidad mayor y menor. Muy bien. Una no conformidad mayor es una no conformidad que tiene alto impacto en el sistema de gestión, ya sea de calidad, seguridad y medio ambiente, o es un cumplimiento total de un requisito o un procedimiento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que te olvidaste de elaborar el procedimiento de identificación de registros legales, no tienes, entonces una no conformidad mayor, ¿no? O puede ser que tienes tu procedimiento de identificación de registros legales, has identificado todos los registros legales, pero te olvidas de identificar, por ejemplo, la ley 29783. Entonces, una no conformidad menor. De todas, te olvidaste. Esa es solamente entonces una no conformidad menor. Entonces, la diferencia de una mayor y una menor. O en todo caso, por ejemplo, registros. Tienes tu procedimiento de control de registros, pero hay un registro, pues, de 200 registros, de repente uno, de pronto hay un registro que tiene borrones, ¿no? Borrones y que hace que se tenga dudas de la información, de la veracidad de esa información. Es una no confianza menor. Henry Valencia, por ejemplo, un registro de capacitación de personal, sí, un registro de capacitación puede ser un registro, por ejemplo, de una auditoría, un registro de su legajo personal, por ejemplo, ¿no? Un registro de procesos, por ejemplo, un registro de asistencia, son un registro de capacitación, si has planificado desarrollar un curso de la empresa y tomas el curso y tienes certificado, es un registro también. ¿Es necesario ser auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo? Ah, sí. Hay dos tipos de auditorías. Las auditorías que exige la ley te dice que las auditorías deben ser independientes, entonces ese tipo de auditorías
aparte de las auditorías internas, si es necesario que esté registrado en el Ministerio de Trabajo, que seas un auditor acreditado, ¿no? Pero si es una auditoría interna de la organización, no es necesario, ¿no? No es necesario que seas acreditado. ¿Cuánto tiempo se deben conservar los registros de accidentes y enfermedades? Enfermedades de salud son 20 años y 10 años, me parece, son los registros de accidentes, ¿no? Entonces, es todo un tema porque son 20 años. Si es que no almacenas en forma adecuada estos registros, es probable que en los 5 o 10 años tengan gorgojos o de repente pierdan la información que está consignada ahí. Entonces, esto deriva de todo un tratamiento o en todo caso dar un espacio adecuado a los registros para conservarlos y duren ese periodo de tiempo, ¿no? Según normativa Cristian, dice ahora los auditores para las auditorías internas tienen que ser externas a la organización, sí. Lo que pasa es los tipos de auditorías, ¿no? Las auditorías, por ejemplo, si lo tomamos como auditorías de mejora, o sea, uno como organización puede hacer las auditorías que crea conveniente, ¿no? Puede ser auditorías internas, pero en forma independiente debes tener auditorías externas por auditores que sean acreditados ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? La única forma de hacer una auditoría, la única forma de evidenciar que estoy mejorando mi sistema de gestión es a través de auditorías internas. Entonces, y lo más fácil es hacer auditorías internas con personal propio de la organización, pero al menos una vez por año debe ser auditorías que sean con personal externo, con auditores acreditados al ministerio, ¿no? La organización debe planificar y establecer un programa de auditorías. Deben ser realizadas por auditores capacitados, deben ser planificadas y también el objetivo de las auditorías internas es detectar oportunidades de mejora en el sistema de gestión. El objetivo de las auditorías no es detectar deficiencias ni auditar al auditado, sino auditar el sistema de gestión para detectar oportunidades de mejora. O sea, es imperativo, las organizaciones ya no pueden formar auditores internos. No, me parece, es independiente. Lo que pasa es que yo como organización, yo como empleador siempre voy a estar preocupado que mi sistema de gestión funcione y ver el nivel de cumplimiento, que la única forma es hacerlo a través de auditorías internas, ¿no? Entonces puedo formar mis propios auditores internos y que desarrollen mis auditores internos auditorías, pero en forma independiente. Luego, una vez al año, por ejemplo, hacer una auditoría con un auditor que esté acreditado ante el ministerio, ¿no? No voy a esperar todavía a una vez al año, o no voy a hacer 2, 3 auditorías con auditores acreditados, porque es sumamente oneroso, muy caro para la empresa, ¿no? ¿Cuánto tiempo es prudente de inicio de un sistema de gestión integrado hasta su primera auditoría interna? Un sistema integrado de gestión va a depender de la magnitud, te puede demorar un año, te puede demorar 2 años, va a depender de cada organización y la magnitud de los procesos, ¿no? Entonces lo que tienes que determinar, pues, cuáles son los criterios de auditoría, tienes que definir el alcance de la auditoría, la frecuencia, criterios. Usualmente para un sistema integrado de gestión los criterios son, pues, son las normas 9, 14, 18, son las exigencias legales aplicables a calidad, seguridad y medio ambiente, y también la documentación de los tres sistemas de gestión. El alcance, tienes que definir el alcance, los procesos dentro del alcance. La frecuencia, tienes que definir la frecuencia, lo defines a través de un programa de auditorías y los métodos, ¿no? ¿Qué metodología para auditoría interna, ¿no? Metodología puede ser inspección, también puede ser entrevista, puede ser solicitud de documentos de sistema de gestión. Y luego, actuación. Antes de continuar con actuación, vamos a las preguntas. ¿Qué requisitos se necesita para acreditarse como auditor externo? Esta información la pueden obtener a través del ministerio. Sé lo que
Básicamente lo que se registran ahí son los auditores como personas naturales, más no como organización, y pues necesitan experiencia como auditor. Por ejemplo, si es que tienes, por ejemplo, un auditor IRCA en OSA 18001, es excelente, te da un puntaje complementario, ¿no? Pero hay requisitos específicos que pueden ser consultados a través del ministerio en un portal web, ¿no? Siguiente pregunta, señores. Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente actuación. ¿Qué es revisión por la dirección? En las tres normas te exigen que haya revisión por la dirección. Eh, Debes hacer una revisión por la dirección en tu sistema de gestión. Un momento, por favor. Entonces, eh, esta revisión por la dirección se debe hacer al menos una vez por año, lo debe hacer la alta dirección. Entonces, en esta revisión por la dirección se revisan ciertas informaciones clave, informaciones muy importantes del sistema de gestión como resultado de auditorías, eh, feedback de cliente, las partes interesadas, por ejemplo, eh, cantidad de no conformidades, desempeño de procesos, cumplimiento legal, eh, comunicación de las partes interesadas externas, acciones correctivas, acciones preventivas, y en función de ello se toman decisiones de mejora, ¿no? El sistema de gestión. Y eso queda como un compromiso de la alta dirección a través de un registro, se llama registro de revisión por la dirección. Se debe hacer mínimo una frecuencia al año en el sistema integrado de gestión. Un ejemplo de tres menores se convierte en una mayor, gracias. Pewi Gómez. Vamos a ver, Pewi. Un ejemplo, por ejemplo, si es que tienes en el área, por ejemplo, de compras, encontraron que un documento tiene una versión diferente a la lista maestra, por ejemplo, ¿no? En el área de compras, van al área de calidad, también encuentran otro documento con una versión diferente. Y de repente van a producción y encuentran otro documento, por ejemplo, son tres documentos, tres no conformidades menores a un mismo requisito, entonces de inmediato se convierte en una conformidad mayor, ¿no? Es un ejemplo para que puedan ver. De igual manera, un control en registro, por ejemplo, si encuentran un registro en un proceso A con borrones, en un proceso B que no tiene código, que también tiene borrones y enmendaduras, y un proceso C de repente igual con borrones y enmendaduras, entonces estos tres no conformidades menores se pueden convertir en una no conformidad mayor, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, la última diapositiva. Si tienen alguna consulta, vamos al tema de absorber consultas y dudas al respecto, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a todo el avance de esta videoconferencia en sistemas integrados de gestión? Estoy a su disposición. Luego, pueden descargar las diapositivas en el lado inferior derecho. En el lado inferior derecho hay tres círculos unidos con dos rayitas. Hagan clic ahí y pueden descargar esa presentación.
Muy bien, Gerardo, ¿te gustó el seminario? Excelente. ¿Cómo determinar una correcta exclusión del alcance en la política? Eh, lo que tienes que hacer en este caso es revisar bien el rubro de negocio y ver y analizar requisito por requisito cuál es aplicable. Y cuando no es aplicable, pues establecer esa exclusión y identificarlo en el manual, ¿no? Debe estar identificado en el manual de sistema integrado de gestión. El diseño dice reglamento debe ser aprobado por el comité. Si el reglamento debe ser aprobado, el reglamento debe ser aprobado por el ministerio no. El reglamento de seguridad y salud en trabajo solamente debe ser aprobado por el comité de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Cristi me dice dónde lo descarga en la parte inferior del lado derecho, ahí donde está la hora de su computadora, hay un icono de tres círculos unidos por dos rayitas, puede descargarlo ahí. Martín dice, ¿por qué hay 2 puntos después de 9001? Eso quiere decir que es el año, después de 2 puntos viene el año de cuánto ha sido elaborada esa norma, ¿no? En este caso es 2000, 2007, 2008. Emerson me dice, ¿cuánto cree que demora implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues va a depender del compromiso que le pongas. Usualmente puede un sistema de gestión en base a la norma OSAS puede demorarte de 6 a 9 meses, ¿no? Si es en base a la ley, en caso de Perú es mucho más rápido, ¿no? Tengo una duda en proceso que debe estar claramente documentado definir entradas. Tengo una duda en proceso, debe estar claramente documentado definir entradas y salidas. Hay varias formas de hacer este tema. Puede ser a través de un procedimiento o a través de un proceso, levantamiento de la data como proceso. Si es como proceso, tienes que identificar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las variables, los indicadores y el proceso de transformación, ¿no? Para 200 personas, por ejemplo, Emerson te puede demorar, ya sea de OSA 18001, un máximo que suyos 9 meses, por ejemplo, ¿no? Va a depender del empuje que le pongas y el tiempo que le dediques, ¿no? Con respecto a las auditorías, hay un nivel de jerarquía entre los diferentes tipos de auditor. Sí, hay varios tipos de auditor. Hay auditor líder, auditor parte de equipo y auditor de entrenamiento. El auditor líder es el que lidera el equipo de auditor. Y el auditor parte de equipo es el que realiza la auditoría, y el entrenamiento es aquel que brinda soporte al equipo auditor. Con respecto a los auditores, hay un nivel. ¿Cuál es la diferencia entre el curso de formación de auditores con respecto a la formación de auditor IRCA? Sí, Brian, tu pregunta respecto a un curso de formación de auditores internos, curso estandarizado de 16 horas. Y bueno, pues el costo puedes encontrar desde, qué sé yo, 400 nuevos soles a nivel de país y hasta eh, de repente 1000 soles, ¿no? De unos $200 hasta unos, qué sé yo, $500. Pero un curso de formación de auditores líderes es un curso estandarizado de 40 horas. Usualmente cuesta más también, puede estar entre 1.500 a $1.800, ¿no? Un curso de 40 horas en una semana. En una constructora se debería empezar con un SIG de seguridad. Con una constructora me parece, va a depender de cada organización. Hay constructoras grandes que tienen los 3 sistemas, pero si vas a empezar, creo que lo urgente en una constructora es seguridad y salud en trabajo, ¿no? OSA 18001, ¿no? Pero si la alta dirección está comprometida para las 3 normas, se puede hacer las 3 normas. Caterine, bendiciones, me agradó mucho su conferencia. Muy bien, excelente. Ahora sí, les pido sus calificaciones de 1 a 20, mínimo 20. Gracias. Eh, Referente a la flexibilidad, ¿a partir de qué fecha rige la flexibilización? Bueno, a partir de su publicación, ¿no? Hay varias, bueno, el tema de flexibilidad, por ejemplo, ya permite contratar los servicios de seguridad. No es necesario tener un médico, por ejemplo, a tiempo completo, porque es muy oneroso para empresas pequeñas. Entonces, se puede contratar también externamente, lo que da mayor flexibilidad también. Otra de las cosas es las penalidades. Ya no es 5 años, sino 4 años, cuando es causa muerte, por ejemplo. O en todo caso, se exonera el tema de penalidad si es que es por culpa del trabajador. Entonces,
hay flexibilidades al respecto, lo que me parece bien, pero sigue siendo muy buen referente, por ejemplo, la ley de seguridad y salud en trabajo. Muchas gracias y será otra oportunidad. Muchas gracias por visualizar los videos de nuestro canal. Si te gustó el video, te invito a dar clic en el botón me gusta y si quieres recibir actualizaciones constantes de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal EHSQ y no olvides seguirnos en nuestra fanpage EHSQ UPSA para mantenerte actualizado de los diversos seminarios online y presenciales libres. Nuestro Twitter es @diplomadosperú. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.